Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que voy a explicar a continuación es un problema de áreas y distancias de la sección 5.1 del libro de Jon Stewart, Cálculo Trascendencias Tempranas de la octava edición. El problema corresponde al ejercicio 1 de la página 375. El problema es el siguiente. A partir de la lectura de los valores de la gráfica dada de f, use 5 rectángulos para encontrar una estimación inferior y una superior para el área bajo esa gráfica dada de f, de x igual a 0 a x igual a 10. En cada caso, dibuje los rectángulos que use. B. Encuentre nuevas estimaciones usando 10 rectángulos en cada caso. A. Para 5 rectángulos, una estimación inferior corresponde a puntos extremos a la izquierda. ¿En qué consisten esos puntos a la izquierda? El primer paso es hallar el ancho o la base de cada rectángulo. Entonces, para 5 rectángulos tenemos que el total, que es desde 10 hasta 0, es 10 menos 0 sobre 5 igual a 2. Es decir, que cada rectángulo tiene de base 2 unidades. Entonces, el primer rectángulo va de 2 y la lectura corresponde a 3 puntos aproximadamente. Para el siguiente rectángulo, que es de base 2, le corresponde una lectura aproximadamente de 1.8. El siguiente rectángulo, que tiene una base de 2, corresponde a una lectura de 0.8. El siguiente rectángulo tiene una lectura correspondiente a 0.2. Y el último rectángulo tendrá, por supuesto, una lectura de 0. Entonces, el primer rectángulo tiene de base 2 y se dibuja el rectángulo hacia la izquierda porque son puntos extremos a la izquierda. Es decir, que esta lectura corresponde a 3.2 y el rectángulo sería justamente este. Noten que se dibuja hacia la izquierda el rectángulo de este punto. El siguiente rectángulo corresponde a de base 2 y lectura 1.8. Nuevamente aquí hacemos una lectura hacia la izquierda. Si genera un rectángulo nuevamente de base 2. El siguiente rectángulo corresponde a 0.8 de altura y el siguiente corresponde a 0.2 de altura. Noten que todos los puntos, el rectángulo es siempre hacia la izquierda de estos puntos que se ubican en el plano cartesiano. Entonces aquí tenemos el área 1, el área 2, área 3, área 4 y el área 5. Entonces, área total es igual al área 1 más área 2 más área 3 más área 4 más área 5. Entonces A es igual, área total es igual a 2, que es la base, por 3 puntos, que es la altura, más el siguiente rectángulo de base 2 nuevamente y altura sería 1.8, más el siguiente rectángulo A3 sería de base 2 nuevamente, altura 0.8, más 2 nuevamente por altura 0.2 y el último rectángulo tiene de altura 0 porque la lectura correspondiente a 10 corresponde a 0. Factor común el 2, que multiplica 3.2 más 1.8 más 0.8 más 0.2 más 0. Eso me da un valor exactamente de 12. O sea que la suma de todos esos 5 rectángulos me da exactamente 12. Para 5 rectángulos, una estimación superior corresponde a puntos extremos a la derecha. Aquí nuevamente vamos a ubicar la figura. Para 5 rectángulos nuevamente hacemos el mismo cálculo. La base es 10 menos 0 sobre 5, que corresponde a 2. Cada rectángulo tiene de base 2. Para 2 corresponde a
3.2, para 4 1.8, para 6 corresponde a 0.8, para 8 corresponde a 0.2. El primer rectángulo, noten que de este punto se genera un rectángulo hacia la derecha de base 2, o sea la altura será 4. Para el siguiente rectángulo sería de este punto a la derecha se dibuja un rectángulo de base 2. Para este punto se dibuja un rectángulo a la derecha de base 2. Para este rectángulo se dibuja el rectángulo a partir de ese punto hacia la derecha de base 2. Y finalmente aquí tenemos exactamente 5 rectángulos. Entonces tenemos el área 1 que corresponde a 2 por 5, más el área 2 que corresponde a 2 por 3.2, más 2 por 1.8, más 2 por 0.8, y finalmente el pequeñito que aquí no se aprecia muy bien, el área 5 que corresponde a 2 por 0.2. Esta lectura corresponde a 0.2. Entonces aquí vemos que sería 2 por 5, más 2 por 3.2, más 2 por 1.8, más 2 por 0.8, más 2 por 0.2, que sería justamente las alturas de cada rectángulo. Factor común el 2, que multiplica 5 más 3.2, más 1.8, más 0.8, más 0.2, y es un total de 22. Esa es la parte A del ejercicio. La parte A. Para la parte B, noten que el área está comprendida entre 12 y 22. El área de la figura que está bajo la curva está entre 12 y 22 unidades. Ahora vamos a hacer el ejercicio usando 10 rectángulos. Aquí se puede observar el último rectángulo, que es de altura 0.2 y ancho 2. Vamos entonces a ver la parte B, que corresponde a 10 rectángulos. Una estimación inferior corresponde a puntos extremos a la izquierda. Aquí tengo delante la figura. Para 10 rectángulos tenemos que 10 menos 0 sobre 10 me daría 1. Entonces, para 1 tenemos una lectura de 4. Para 2, una lectura de 2, 3.2. Para 3, que el ancho vale 1, lectura de 2.4 aproximadamente. Para 4, una lectura de 1.8. Para 5, una lectura correspondiente a 1.2. Para 6, una lectura aproximadamente igual a 0.8. Para 7, lectura de 0.6. Para 8, una lectura de 0.2. Y para 9, una lectura aproximadamente, para 9 de 0.05. Y para 10 hacemos que va a ser 0. Entonces, el primer rectángulo tiene de base 1 y altura 4. Noten que el rectángulo se sitúa hacia la izquierda, del punto de observación hacia la izquierda. El siguiente rectángulo de altura 3.2 y de base 1. El siguiente rectángulo de altura 2.4 y base 1. El siguiente 1.8 y de base 1. De 1 punto de altura, el siguiente rectángulo de base 1. El siguiente 0.8 de altura de base 1. El siguiente rectángulo que se dibuja es de 0.6 y de altura 1, perdón, de altura 0.6 y de base 1. El siguiente rectángulo es de base 1 y altura 0.2 aproximadamente, y el siguiente, que va de 8 a 9, de altura 0.05 y base por supuesto 1. Y el último rectángulo que se ubica está sobre el eje de las X, altura sería 0. Aquí tenemos entonces el área A1
área A2, área A3, área A4, área A5, área A6, área A7, área A8, área A9 y área A10. Entonces el área que es igual a la suma de esas 10 áreas. Entonces reemplazando, decimos que el área que es igual a 1 por 4 más 1 por 3.2, el segundo rectángulo. Para el área 3 sería 1 por 2.4, el siguiente 1 por 1.8, el siguiente rectángulo 1 por 1.2, el siguiente 1 por 0.8, el siguiente 1 por 0.6, el siguiente rectángulo 1 por 0.2, el siguiente 1 por 0.05, nos aparece muy bien aquí el rectángulo de área 9, y el último es 1 por 0, ya que el punto correspondiente a 10 corresponde a 0. Factor común el 1, que multiplica a 4 más 3.2 más 2.4 más 1.8 más 1.2 más 0.8 más 0.6 más 0.2 más 0.05 más 0, y se me da un valor de 14.25. Para 10 rectángulos, una estimación superior corresponde a puntos extremos a la izquierda, pero a la derecha, es decir, que el rectángulo se dibuja a la derecha de estos puntos, a la derecha. Entonces, aquí tenemos 10 rectángulos, igualmente el tamaño o la base de cada rectángulo es de 1. Entonces, para el primer punto tenemos, para 1 corresponde a 4, 2 corresponde a 3.2, para 3 corresponde a un 2.4, para 4 corresponde a 1.8, son valores aproximados. Para 5 corresponde a 1.2, para 6 corresponde a 0.8, para 7 corresponde a 0.6, para 8 corresponde a 0.2, para 9 corresponde a 0.05 y para 10 corresponde a 0. El primer rectángulo que se dibuja es un rectángulo que parte de este punto y se va hacia la derecha, de altura 5. El siguiente es un rectángulo que parte de este punto a la derecha, de base 1. El siguiente de este punto a la derecha. El siguiente de este punto corresponde a 2.4 a la derecha, de base 1. Y así sucesivamente para cada rectángulo, para cada punto de estos. Siempre el rectángulo se dibuja a la derecha, de base 1. Entonces, el rectángulo A1, A2, A3, el rectángulo A4, A5, A6, A7, A8, A9 y el rectángulo A10. El área total sería sumar área 1 más área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, área 7, área 8, área 9 y área 10. Entonces, el área que es igual a la suma de las 10 áreas, igual a 1 por 5, que sería esta altura, más 1 por 1.4, que sería por 4, que sería esta altura, más 1 por 3.2, más 1 por 2.4, que es la siguiente altura, más 1 por 1.8, noten que los números van descendiendo, más 1 por 1.2, más 1 por 0.8, más 1 por 0.6, más 1 por 0.2, más 1 por 0.05. Sacando factor común, nos daría entonces 1 que multiplica a 5 más 4 más 3.2 más 2.4 más 1.8 más 1.2, 0.8 más 0.6 más 0.2 más 0.05. Eso me da un total de 19.25. Noten que estos valores son estimados, ¿sí? Dependiendo de su observación, los puntos que se observan en el eje vertical son valores muy aproximados,
por ejemplo 0.05 y aquí lo estimé como 0.05. Otra persona había dicho 0.09 o 0.04 o 0.03. Eso depende de la estimación. En conclusión, decimos que esta área, usando 10 rectángulos, está entre 14.25 y entre 19.25. Esa es entonces la solución a este ejercicio. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.